Nuestra siguiente conferencista es la doctora Ramona Elvira Araya, con su tema Modelo teórico de correspondencia del perfil de egreso con el desempeño de la práctica docente en la licenciatura en educación primaria. Es doctora en educación mención currículum, egresada de la UNEPA en el año 2019. Además, cuenta con la maestría en entornos virtuales de aprendizaje egresada de la Universidad de Panamá en el año 2016. Igualmente, un posgrado en entornos virtuales de aprendizaje de la Universidad de Panamá, egresada en el año 2015. Cuenta con una maestría en didáctica de la Universidad de Panamá, egresada en el año 2011. Un posgrado en docencia superior de la Universidad de Panamá, egresada en el año 1998. Posgrado en supervisión del currículum, Universidad de Panamá, egresada en el año 1994. Cuenta con un profesorado de segunda enseñanza de la Universidad de Panamá, egresada en el año 1990. Igualmente con una licenciatura en educación de la Universidad de Panamá, egresada en el año 1990, y cuenta con un profesorado en educación preescolar de la Universidad de Panamá, egresada en el año 1987. Actualmente es docente de la Facultad de Ciencias de la Educación del Centro Regional Universitario de la provincia de Coclé desde el año 1995. Ha sido coordinadora de la Facultad de Ciencias de la Educación del CRUZ Coclé del año 2006 hasta el 2020. Docente en la Facultad de Ciencias de la Educación en pregrado con 25 años de servicios. Doctora Araya, bienvenida. Muy buenos días. Con ustedes la profesora Ramona Araya, doctora en educación con mención en currículum. En este momento quiero agradecerle en primera instancia a la Universidad UNIEPA la invitación a esta 7ª Jornada Internacional de Investigación 2021, modalidad virtual, cuyo lema me pareció muy interesante. La investigación es un desafío en la educación superior para la formación de profesorados competentes que contribuyan en el desarrollo productivo del país. En esta ocasión estaré explicando de manera muy breve el modelo teórico de correspondencia del perfil de egreso con el desempeño de la práctica docente en la licenciatura en educación primaria, título de la tesis doctoral que llevé adelante pues en esta casa de estudio en el periodo 2017-2019. Este trabajo surge de la inquietud nuestra y de docentes que llevamos la práctica docente en el Centro Regional Universitario de Coclé, fundamentados en que hemos pues observado ciertas debilidades en nuestros estudiantes que van a la práctica docente y que, analizado el perfil de egreso, vemos que no existe concordancia estrecha entre ese perfil de egreso y el desempeño de los estudiantes. Los estudiantes nuestros tienen una carencia en el sentido, consideramos nosotros, en el sentido de que ellos solamente van a la práctica en toda su carrera al finalizarla. No van a las escuelas directamente a realizar una práctica docente directo con los estudiantes durante los otros años de estudio, solamente al finalizar. Es importante tener claro lo que es el perfil de egreso. Son los conocimientos y habilidades para el manejo de ciertas herramientas en el campo de trabajo donde la persona se va a desempeñar, en este caso la docencia. Tiene que tener esos conocimientos, tiene que tener esas habilidades, tiene que tener esas destrezas, tiene que saber manejar esas herramientas para poder desempeñar de manera exitosa en ese campo de trabajo. Vuelvo y repito, en este caso la docencia. Entonces, esto está dentro del planteamiento del problema, que hicimos ese análisis y fundamentado en ellas, más adelante surge el problema de investigación que vamos a ver aquí más adelante. Entonces, nos fundamentamos también en Bonilla, quien también realiza un trabajo en esta parte y también explica la importancia de trabajarle al estudiante ese perfil de egreso y la relación que hay entre el desempeño final. Ella se refiere más bien al perfil de ingreso. Importante también los aportes de Pablo, quien señala
la importancia de tomar en cuenta esas herramientas de aplicación que debe tener un estudiante o una persona que egresa en el campo de trabajo. Igual la UNESCO, que se expresa también en cuanto a la importancia del docente como las capacidades que debe desempeñar en su campo de trabajo. Entonces, fundamentado en estas bases teóricas, nos fuimos a entrevistar de manera informal a directivos y docentes de las escuelas donde llevamos la práctica docente y nos manifestaron algunas de las habilidades como la siguiente: que el desempeño de los docentes, de los estudiantes es un poco débil, que tienen debilidades que observaron como ejemplo la importancia de que manejen más la práctica, mantienen muy buena base teórica, pero debe llevársele más a la práctica. Nos señalaban ellos casualmente lo que acabamos de mencionar, de que solamente van a la práctica al finalizar prácticamente la carrera. El desempeño de ellos refleja debilidades en el manejo de grupo con los mismos estudiantes, el manejo de sus emociones, se sienten inseguros, el manejo del trabajo en equipo, a veces se manejan entre ellos mismos, no comparten con los otros docentes, con el resto del personal, con padres de familia, entonces también tienen que fortalecer esto. Y muy importante, en cuanto a la misma profesión, nos señalan también el poco manejo de lo que es la misma planificación didáctica, de los elementos curriculares, de las técnicas e instrumentos de evaluación, de técnicas y estrategias de trabajo en el aula de clase. Entonces, analizado estos aspectos aquí fundamentales, surge la inquietud de buscar y hacer un estudio fundamentado en estas bases y nos planteamos el siguiente problema de investigación. ¿Cuáles son las características de un modelo teórico de correspondencia del perfil de egreso con el desempeño de la práctica docente en la licenciatura en educación primaria del Centro Regional Universitario de Coclé en el periodo 2017-2019? Los objetivos de la investigación fundamentales: partimos del objetivo general, proponer un modelo teórico de correspondencia del perfil de egreso con el desempeño de la práctica docente de la licenciatura en educación primaria en el Centro Regional Universitario de Coclé en el periodo 2017-2019. Para ello trabajamos los objetivos específicos, que son estos 4 que tenemos aquí. Partimos de un diagnóstico, diagnosticar las características de las competencias del perfil de egreso, analizar las competencias del desempeño de la práctica docente, establecer la factibilidad de hacer una propuesta de un modelo teórico de correspondencia entre esos 2 variables, el perfil de egreso y el desempeño. Y por último, el diseño del modelo teórico de correspondencia entre estas 2 variables. La delimitación, específicamente la investigación se realizó en el Centro Regional Universitario de Coclé en el periodo 2017-2019 y se abordan las variables perfil de egreso y desempeño de la práctica docente en la licenciatura en educación primaria. Viene fortaleciendo pues la línea de investigación currículum de la Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá. En el capítulo 2 nos planteamos el marco teórico, que es la base de la investigación, el que nos va a dar la sustentación para las variables que vamos a presentar más adelante y de los resultados de la investigación también. Entonces, partimos de Bonilla. Este marco teórico, estos antecedentes parten del nivel macro, nivel micro, macro y nivel meso. De diferentes investigaciones están relacionadas con la nuestra. Vemos a Bonilla en primera instancia, en este caso fue en el 2018. Bonilla hace una investigación que se fundamenta en el perfil de ingreso y plantea también alternativas de cómo llevar adelante un perfil de ingreso fundamentado no solamente en pruebas de admisión y en pruebas de fortalecimiento propedéutico, para pruebas propedéuticas para llevar adelante los que van a ingresar a la carrera, sino que ella propone y señala que es importante también establecer algún tipo de modelo para la selección de los estudiantes. Flores en el 2017 también hace una investigación y presenta las características del profesorado, o sea, de los docentes y su desempeño docente tomando en cuenta su nivel socioeconómico, y él señala la importancia que para él su estudio refleja que hay una relación entre el desempeño y el nivel socioeconómico del profesional. González en el 2017 habla de la importancia de
identificar cuáles son las características de ese perfil de docente de egreso y el desempeño, tomando en cuenta que hay que fortalecerle competencias a los egresados en educación, y su estudio lo realiza directamente en la Escuela Normal Juan de Mota en Arosemena. González también en el 2013 se refiere a la importancia del director y su liderazgo para tomar en cuenta el desempeño dentro de lo que es la labor de los docentes. Y Marcano en el 2011 se refiere a el perfil de egreso de los egresados y de los profesionales de la educación y su importancia. Entonces, es importante tomar en cuenta estos antecedentes de la investigación, porque todas están relacionadas con el estudio que se presenta, que estuvimos realizando, y que dan las bases pues al trabajo que se hace. Estos son los antecedentes, ¿no? De ahí partimos. Posteriormente vemos el marco teórico, fundamentado entonces en las bases teóricas que están estrechamente relacionadas con las variables. La primera variable es el perfil de egreso. Entre las variables del perfil de egreso vemos entonces las características, esa es la primera dimensión, la dimensión cuyos indicadores son las competencias personales, las competencias académicas y las competencias profesionales y las competencias éticas. Las competencias personales, según los autores, todos los indicadores están fundamentados en investigación, en autores que realizamos ese recorrido bibliográfico. Es importante destacar que las competencias personales son esas habilidades, esas destrezas, esas habilidades, esas destrezas, esas competencias que debe tener una persona y que muchas veces ellos las traen, pero dentro de las aulas universitarias, dentro de la carrera específicamente, ellos las pueden fortalecer. Esas habilidades, tenemos, por ejemplo, la orientación, la creatividad, la innovación, de producción, de crear, ¿verdad? Los estudiantes, como les dije, algunos tienen muchas de esas habilidades, y en otras ocasiones es importante también que se les fortalezca. Bien, otras de las competencias, de las características que debe tener ese perfil de egreso dentro de su formación, están las competencias académicas propias de la carrera, ¿no? El conocimiento en sí. Mesa, por ejemplo, nos dice que el estudiante debe saber de la disciplina. Ellos tienen que saber de evaluación, ellos tienen que saber de planificación, ellos tienen que saber de las teorías de aprendizaje, ellos tienen que saber de didáctica, tienen que manejar todas esas competencias académicas. ¿Y dónde las van a adquirir? En el desarrollo de cada una de las asignaturas que han cursado. Igual las competencias profesionales, que están estrechamente relacionadas con las académicas, porque si ellos manejan en currículum, planificación, la van a demostrar allá en las competencias profesionales. Igual las demás asignaturas, técnicas, estudios, técnicas de trabajo, técnicas de evaluación, instrumentos de evaluación, están dentro de las competencias académicas en los conocimientos, pero en las competencias profesionales los van a poner en práctica. Y las competencias éticas, que son los valores que el estudiante en el transcurso de la carrera debe fortalecer, diría yo, deben poseer los egresados. Ellos tienen que tener competencias éticas, ellos tienen que tener competencias fundamentadas en los valores, para más adelante ser promotor de esos valores. Entonces, ese es el perfil de egreso, con su dimensión, las características. Vamos a ver el perfil, la siguiente variable, que es el desempeño docente, cuya dimensión son las competencias. Él es mediador, él es promotor comunitario, él debe ser planificador y él debe ser promotor de valor. Ese es entonces las competencias que él debe ver. Vimos anteriormente las características del perfil de egreso. Están muy relacionadas con las competencias que él tiene que demostrar cuando va a la práctica, ¿no? Mediador, que nos habla Vygotsky de la importancia de que el docente tiene que ser un mediador, tiene que trabajar lo que es la parte de la interacción, la parte social entre los aprendizajes. Él tiene que estar entre el conocimiento y el estudiante para que ese estudiante logre aprender significativamente, logre desempeñarse significativamente dentro después del enfoque que se está trabajando.
El promotor comunitario, el docente tiene que ser un promotor comunitario, no solamente es aula, él tiene que también saber cómo relacionarse con los demás, cómo trabajar en equipo, cómo proyectarse a la comunidad, cómo compartir. Entonces es importante. La parte del planificador fundamental, no solamente la parte de la planificación didáctica, sino la planificación de él como persona, como individuo y en su trabajo, cómo se organiza, si llega temprano, si llega tarde, cómo cumple con sus asignaciones, con sus responsabilidades, porque está organizado, porque está planificado. Y en cuanto a la planificación docente, fundamental que maneje los elementos curriculares para llevar adelante una planificación de acuerdo al momento, que la planificación por competencia la conozca, la identifique y sepa cómo llevarla adelante. El investigador, fundamental también que maneje lo que es la investigación dentro del aula de clase, una investigación en el aula, qué está ocurriendo, por qué ocurre, cómo puedo resolverla, y establecer proyectos de investigación sencillos dentro del aula de clase para promover pues la investigación y él mismo ser un investigador. Y el promotor de valores es fundamental que él primero practique valores y desarrolle y promueva los valores en el aula de clase. Fundamentado en las dos variables que vimos, entonces surge el cuadro de operacionalización de variables que está sustentado pues dentro de lo que es el marco teórico. Vemos allí los dos objetivos específicos que lo plantean en lo que es el diagnóstico de las características y acá el otro, el análisis de las competencias de las competencias del desempeño docente. Y ahí están pues las variables, perfil de egreso, desempeño, las características que son las dimensiones, las vimos, y las competencias. Y los indicadores de las características las acabamos de mencionar, competencias personales, las competencias académicas, las competencias profesionales y las competencias éticas. Posteriormente tenemos en cuanto a mencioné las características, acá tenemos las competencias. Él tiene que ser mediador, él tiene que ser promotor comunitario, él tiene que ser un planificador, él tiene que manejar la investigación y tiene que ser promotor de valor. Todos estos indicadores que vemos aquí fueron incluidos en el instrumento de investigación que se aplicó, un cuestionario tipo encuesta que contó pues de 27 ítems. Cada uno de ellos está orientado a un indicador, como lo estamos señalando aquí, lo vemos con claridad. Y posteriormente vemos acá los otros dos objetivos específicos, que uno estaba en lo que se refiere a establecer la factibilidad de una propuesta, de un diseño de un modelo teórico de correspondencia entre las dos variables y posteriormente pues diseñar el modelo teórico. Vemos entonces el marco metodológico. Nuestro marco metodológico parte de un diseño de un tipo de investigación tipo mixto, donde se ven allí la investigación de los métodos cuantitativos y cualitativos. Método cuantitativo y cualitativo dentro de lo que es para realizar esta investigación se utilizaron estos dos aspectos. En cuanto al cualitativo, se hicieron citas de autores, se analizaron los antecedentes, se vio el marco teórico, todo esto está dentro de la parte cualitativa. Y dentro de la parte cuantitativa, donde vimos las tablas y las gráficas, forman parte de este diseño. Bien, entonces, el paradigma mixto. En cuanto al tipo de investigación, fue una investigación de tipo de proyecto factible porque surge un proyecto que consideramos que puede ser factible y aplicable a la facultad para tomar en cuenta pues las dos variables que estuvimos desarrollando. Es importante también destacar que el diseño de la investigación fue no experimental, donde se señala pues que no se manipularon directamente variables, por eso es no experimental. Los sujetos, en este caso, los estudiantes de la Facultad Ciencias de la Educación, fueron observados dentro de su campo de trabajo, específicamente en las aulas de clase,
y la institución donde se aplicaron pues los instrumentos y se realizó la investigación. La investigación también, en cuanto a la población, se trabajó con 40 docentes, a quien se les aplicó se le hizo primero de manera diagnóstica una entrevista y posteriormente pues el instrumento se les aplicó para ver los resultados. La técnica o el instrumento de investigación se realizó pues a través de el instrumento que mencioné, se le aplicó a los directivos y se le aplicó a los docentes y posteriormente este cuestionario tipo encuesta con 27 ítems. La validez consistió en que ese instrumento fue analizado, revisado por 5 doctores en educación. Y en cuanto a la confiabilidad, se utilizó el método estadístico de alfa de Cronbach para generar entonces los resultados de la investigación a través y que se plasmaron a través de tablas y gráficos. Vamos a ver de manera bien sintética el análisis e interpretación de los resultados aplicados de la encuesta, aplicado el instrumento y analizado el instrumento. Vemos entonces aquí que se señala lo que está en amarillo, se destaca lo generado, ¿no? Los aspectos, por ejemplo, algunas veces y casi nunca están enmarcados aquí se refiere al perfil de egreso, las características. Vemos entonces en cuanto a los aspectos que vimos, las competencias personales, los indicadores que ya conocemos, competencias personales, competencias académicas, competencias profesionales y las demás, competencias éticas. Vemos entonces que se comparan estos resultados con los autores que se consultaron. Por ejemplo, Marcano dice que tanto la orientación como la innovación y la flexibilidad son competencias necesarias para el accionar en el sector productivo, en este caso las aulas de clase. Entonces, vemos que casi la investigación nos dice que algunas veces se realizan, casi nunca se realizan. Bien, seguimos. Acá tenemos entonces con la variable desempeño de la práctica docente, nos está ocurriendo prácticamente lo mismo. Algunas veces y casi nunca se están aplicando en el desempeño docente las competencias. Casi nunca y algunas veces. Es contradictorio con los resultados, por ejemplo, que nos dice Vygotsky, que es importante que se dé la interacción social en el aprendizaje para que los individuos desarrollen los procesos mentales y reflexionen en su práctica pedagógica. Entonces, esto vemos aquí que es contradictorio. Si analizamos todos los autores que hemos señalado, solamente pusimos aquí a Vygotsky, señalamos todos los autores en cuanto a estas competencias, nos damos cuenta que los resultados son totalmente contradictorios. Solamente se están dando algunas veces, casi nunca. Es así que surgen entonces las conclusiones y recomendaciones que de manera breve se las vamos a señalar. En las competencias personales, los maestros que supervisan la práctica profesional o docente nos dicen que casi nunca y algunas veces los estudiantes practicantes como facilitadores demuestran habilidades que desencadenen su personalidad, como la orientación, la innovación, la flexibilidad, la creatividad, entre otros, ¿verdad? Es lo que señalamos. Entonces, igual ocurre con las competencias académicas. Los practicantes a veces y casi nunca emplean las competencias académicas para diseñar acciones que conduzcan al aprendizaje significativo de los estudiantes, no muestran dominio de las competencias académicas en la búsqueda, o sea, no están demostrando el conocimiento que deben de tener en cuanto a su formación, en cuanto a las diferentes asignaturas que llevaron durante el plan de estudio. Falta la formación en la parte académica, fortalecerla. En las competencias profesionales, los practicantes casi nunca y a veces poseen conocimiento de las competencias profesionales que como docentes deben desempeñarse. Entonces, para atender situaciones que se generen dentro de la práctica docente.
Entonces, en las competencias éticas ocurre lo mismo, casi nunca, casi siempre y casi nunca poseen estas competencias para que influyan en la introducción de la moral, las buenas costumbres, la parte de la ética con los estudiantes que tienen a su cargo. Y los practicantes como mediadores, casi siempre y casi nunca, emplean como prácticas que conduzcan a la reflexión dentro del aula de clase. O sea, no están ejerciendo su formación, su trabajo de mediadores como se espera. Entonces, igual tenemos como promotor comunitario, mantienen las mismas características casi nunca y pocas veces, casi siempre, casi nunca, cumplen con estos aspectos. Igual acá, en la parte de la planificación, algunas veces y casi nunca realizan la planificación educativa de una manera organizada para evitar la improvisación. Esto generó preocupación, porque precisamente la planificación es para esto, para que ellos no lo lleguen al aula con estas carencias en cuanto a la planificación y caigan entonces en la improvisación. Ocurrió que a algunos se les pedía la planificación y no la tenían, cuando se les había organizado que debían tener todos sus documentos al día. Entonces, en la competencia de la investigación, también está la carencia, siempre y casi nunca. El practicante estimula la exploración para que se realice o se ejecute la investigación. Y promotor de valores, casi nunca y algunas veces conoce las ventajas de lo que es la promoción de los valores y para elegir pues bien la toma de decisiones en las aulas de clase y promoverlo con sus estudiantes. Bien, estas son las conclusiones, de manera breve las recomendaciones, y se recomienda pues que la Facultad de Educación, las autoridades de la Facultad de Ciencias de la Educación, específicamente en el Centro Regional Universitario de Coclé, en cuanto al perfil del egresado de licenciatura en Educación Primaria del futuro profesional de la docencia, tome en cuenta pues estos aspectos para llevar adelante lo siguiente. El practicante, como facilitador, debería de tener y demostrar en la práctica docente sus habilidades, que se desenvuelvan de una manera clara, de una manera práctica, de una manera eficiente, ¿no? Desarrolle su personalidad como orientación innovadora. O sea, tome en cuenta todos los aspectos que vimos en cuanto a al perfil de ingreso y el perfil de egreso y las competencias. Una actitud emprendedora que responda a las exigencias. Importante reorientar el perfil de egreso en cuanto a la formación de las competencias que el egresado debe tener. Hay que reorientar ese perfil de egreso, revisar ese perfil de egreso. Y se recomienda plantear en el perfil de egreso las competencias profesionales, porque como practicante de la docencia debe conocerlas, debe manejarlas, debe desarrollarlas dentro de las aulas de clase, en su acción educativa. Eso se recomienda y se genera entonces, aquí tenemos otra serie de competencias, de recomendaciones que surgen pues de la investigación. Es importante fortalecer, como planificador se recomienda que se le fortalezca al estudiante esta parte, que la práctica profesional se actualice en cuanto a los cambios que se realizan dentro de la planificación docente en Meduca, la parte del desempeño del estudiante en la práctica profesional docente tiene que ser más investigativo, ¿verdad? Se le tiene que estimular estos aspectos. Es bueno que como maestro se identifique las ventajas de la parte de los valores. Se le sugiere a las autoridades de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Panamá que consideren esta propuesta de un modelo teórico en esta investigación para tomarla en cuenta y se divulguen sus resultados para posteriores investigaciones y fortalecer entonces el profesional de las aulas. Importante también se recomendó que los docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación la conozcan, tengan claro cuál es su rol como docente y que ayuden pues a fortalecer a esos estudiantes para que salgan de nuestras aulas con los conocimientos
básicos en cuanto a su trabajo como promotor de las competencias y los indicadores que acabamos de mencionar. Entonces, en el capítulo 6 se presenta el modelo teórico de correspondencia que presentamos, es lo que se sugiere. Ahí está la descripción del modelo, un modelo sencillo, un modelo que lleva, pues, que orienta y que lo llevamos adelante para que lo sugerimos para que las autoridades universitarias lo tomen en cuenta dentro de lo que es el quehacer del docente. Parte del logro del perfil del egresado, revisar ese perfil del egresado, mejorar las competencias del estudiante, actualizar las características del desempeño docente. Recuerden que esas son las dimensiones que analizamos. Entonces, fortalecer las competencias en cuanto a la parte personal, la parte académica, la parte profesional, la parte ética, actualizar esas características en cuanto a mediador, promotor, comunitario, de valores, que fueron las que vimos un poquito más débil, la parte de planificación y la parte de investigación. Entonces, ese modelo, lo importante es que tomarlo en cuenta, visualizarlo, analizarlo y darle un seguimiento. Hay que tener un seguimiento constante, ya visualizadas, extraídas las debilidades que hay. Entonces, dar a promover estas debilidades, dar a conocer que es importante tomar en cuenta los aspectos que se han señalado allí para que en las aulas de clase se fortalezca cada uno de estos puntos y que nuestros estudiantes cuando egresen de las aulas universitarias estén fortalecidos en cuanto a las características que deben llevar y en cuanto a las competencias que deben desarrollar. Entonces, tiene que ser más práctico definitivamente que en las aulas de clase, tiene que ser más práctico lo que se realice. Tenemos que llevar a nuestros estudiantes más a las aulas de clase. No decir vigilar, pero sí estar más pendientes de ellos en cuanto a estas competencias, en cuanto a estas características, para que sea llevado adelante ese proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera real, de una manera práctica, y que cuando ellos salgan a las aulas de clase, ellos tengan todos estos aspectos que hemos señalado y que hemos estudiado a través de esta investigación. Definitivamente que el modelo es factible siempre y cuando todos pongamos de nuestra parte, no solamente las autoridades, sino también los estudiantes también, que ellos lo conozcan, lo que ellos tienen que fortalecer, que los docentes, cada uno dentro de sus especialidades, también fortalezcan cada uno de estos aspectos para desarrollar en nuestros estudiantes estas características y estas competencias de singular importancia en su desenvolvimiento. Quiero agradecerle el tiempo que hemos tomado aquí. Quiero agradecerle su atención. Quiero agradecerle nuevamente a UNIEDPA por habernos seleccionado pues para llevar adelante esta presentación. Para todos, muy buenos días, profesor Capitillo. Muchas gracias también por todas sus orientaciones, por todas sus enseñanzas, que siempre lo llevo en mi corazón por esta parte. Muchas gracias, profesor Capitillo. Y a UNIEDPA.